Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas. Muy buenas tardes. Hoy van a recibir esta clase el día lunes 26 de octubre. Aunque parezca mentira, estamos en la última semana del mes de octubre. Y ya llega noviembre. Y vamos acercándonos hacia el final del curso. Parece mentira realmente. Qué año tan particular el que nos ha tocado vivir. Si estuviésemos en el aula, transmitiría una noticia muy triste, que es que ha fallecido una persona que era parte de nuestro equipo de solidaridad del CEPRAM, María Rosa Anzola. Así que para quienes la conozcan y para la comunidad del CEPRAM, una persona muy querida y casi que ejemplar también en términos de lo que es la generatividad, del concepto que estamos trabajando con la película anterior y con esta. Personas que efectivamente con su paso por la vida, al estilo Irina Sendler, dejan un mundo más lindo, dejan un mundo más bello, dejan un mundo mejor. Y dejan también en nosotros eso, una ejemplariedad y un horizonte hacia dónde mirar y una cuestión ejemplar realmente que nos ayuda a orientarnos en la vida, a tener como cada vez más claridad de hacia dónde uno debe caminar muchas veces en las existencias para que las existencias se transformen en algo pleno e íntegro. Así que bueno, no estamos en las aulas, pero esto es parte también de la vida institucional del CEPRAN y de lo que uno va aún a la distancia, aún con estos distanciamientos, viviendo y sufriendo y amando y doliendo. Y en ese punto la vida este año seguramente nos ha traído muchos más sufrimientos que otros años, pero no debemos dejar de seguirlos tramitando humanamente. Es decir, acompañándonos unos a otros, aunque sea así, aunque sea un poco por mensajitos, por videos, pero lo importante es que sean espacios por donde puede seguir circulando la palabra entre unos y otros, que en definitiva es una forma de estar presentes. Nosotros vamos a continuar hoy con el análisis de la película, que habíamos llegado más o menos hasta la instancia en donde Irina puede exponer y proponer ante el consejo esta opción que ella está dando, es decir, la posibilidad que está dando de rescatar y de salvar a niños, y la realidad de familias también polacas que están arriesgando sus vidas y sus existencias a partir también del deseo de poder cuidar o de poder cuidar, hacerse cargo de algunos de los niños del gueto. Y se arma, como quien dice, un debate, que es como un debate ideológico importante y para mi gusto entendible y difícil que viven, y en esa comunidad se ve que está esta como tensión de quienes dicen, bueno, hay que considerar seriamente esta propuesta. Lo que pasa es que, a ver, yo en este tipo de películas siempre recuerdo esa distinción que hace una autora que se llama Silvia Bleismar. Bueno, yo la he mencionado mucho en los cursos. Una psicoanalista que hace siempre una distinción muy importante entre la autoconservación y la autopreservación de la identidad.
Los contextos cuando son así de excepcionales como el que como el que se vive en el gueto, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, piensen ustedes que esta propuesta que está haciendo Irina es una propuesta enormemente racional, ética en términos del cuidado y la preservación de la vida, y sin embargo es percibida, es vivida justamente como un desacople gigantesco entre estas dos dimensiones, que son dos dimensiones en donde nosotros habitualmente, en tiempos normales, van como quien dice de la mano, van como quien dice de la mano, es decir, uno puede autoconservarse al mismo tiempo que uno puede preservar su propia identidad. Pero en esos tiempos tan extraños que tocan por momentos, como por ejemplo, digamos ahí la propuesta que Irina les está dando, muchos la perciben como un desacople entre estas dimensiones. Entonces, ¿qué hacer? Porque en algún punto aceptar que los chicos puedan ser adoptados, pero en algún punto teniendo que ocultar su condición identitaria, su condición religiosa, su identidad religiosa para poder conservarse, para poder sobrevivir. Pero insisto, no es un movimiento tan sencillo de aceptar o de tolerar, porque en algún punto de lo que se trata es justamente de en qué medida nosotros hacemos también muchas cosas en nuestras vidas con tal de poder preservar la identidad que nosotros tenemos de nosotros mismos. Quizás se ve con más fuerza, incluso en los personajes más mayores de la película, que en los personajes más jóvenes. Y vamos a ver que algo de eso quizás haya, y también es una tensión que hay, por ejemplo, entre el abuelo y la abuela después de la pequeña Carolina. Pero evidentemente que el gran desafío ahí es cómo llegar a cierta conciliación entre esas dos dimensiones. Autoconservación o autopreservación de la identidad. Entonces están quienes postulan en algún punto, bueno, esta es una situación excepcional. Entonces tendremos que hacer algo aunque vaya en contra de cierta representación de nosotros mismos. Tendremos que tener, como quien dice, un monto como de flexibilidad lo suficientemente grande como para poder hacer algo que nos destituye en términos identitarios, que nos trastocaría en términos identitarios, pero que tendría un fin o un sentido último, que es la preservación de la vida, que es la conservación de la existencia. Y por otro lado, bueno, ahí en esa escena en particular se percibe que incluso es el rabino el que tiene una posición como más conservadora, o al mismo tiempo uno podría decir, bueno, más esperanzadora. Quizás podamos llegar a conservar la vida sin correr el riesgo de sin correr el riesgo eh, de tener que desintegrar nuestra identidad. Por supuesto que acá, eh, en los dilemas de esta naturaleza, eh, nunca hay respuestas correctas o incorrectas, hay decisiones que hay que tomar, básicamente, es decir, hay decisiones que hay que tomar. Después en la película se hace como también, incluso como más evidente, es decir, porque la vida también a veces nos presenta oportunidades. Yo creo que acá está en juego justamente esta idea de lo que es una oportunidad. Eh, hay una frase que dice, a la oportunidad la pintan calva. Y es que en la tradición griega, la diosa de la oportunidad era una diosa que tenía rulos por delante y pelo por delante, pero calva por detrás. ¿Por qué? Porque la oportunidad es algo que cuando va llegando, o la agarras, o si pasa, ya no hay pelos de dónde asirla. Y eso quizás sea una de las grandes dificultades en nuestras vidas, es decir, en qué momento uno tiene la perspicacia, la intuición de poder determinar cuándo se está dando una oportunidad. Y quizás
ese como espíritu más conservador o más esperanzado del rabino, con datos que también eran fácticos. Bueno, Estados Unidos ya está en guerra, esto es una noticia que puede tener que ver con la liberación, debemos de seguir esperando. Es decir, es una conducta quizás un poco más conservadora, pero también es una posibilidad de que se esté perdiendo una oportunidad. Y evidentemente que acá va a entrar en todas estas escenas una cuestión que tiene que ver con el poder y la distribución del poder. Bueno, ella ha hecho la propuesta, eh, ahí se despide después de esa reunión, ahí aparece otro personaje que va a tener, que suma una historia en nuestra peli, que es el padre de Yashio, que como verán, digamos siendo judío, en algún punto la estrategia que él ha usado eh, en términos, y acá es donde se ve con claridad esto nuevamente, ¿sí? Es decir, en dirección a la autoconservación, de él, pero también de su propio hijo. Él es un judío que se transforma en lo que se llamaban los capos, ¿sí? Es decir, siendo judío, se transforma como en parte de eh, la policía. De parte, es decir, uno podría decir, siendo de los oprimidos, se transforma en un opresor. Cuando las situaciones son tan críticas, yo creo que nosotros vemos la condición humana siempre en lo mejor, pero también en sus restricciones, como quien dice. El padre de Yashio también se ha devaluado a los ojos de Yashio. Después, en alguna escena más adelante, habrá todo un proceso de reivindicación, porque acá viene algo como muy complejo, pero que es que en algún punto también esta decisión que ha tomado este fulano ha tenido que ver también con una intencionalidad ligada a la autoconservación de sí y de su hijo. Y fundamentalmente creo que tiene que ver con la conservación y el cuidado de su propio hijo. Lo que pasa es que es al costo de tener que traicionar, como quien dice, aspectos de la propia identidad. Eso en algún punto para mí es también como uno de los elementos paradigmáticos del sadismo, es decir, del sadismo que invita a otros justamente a hacer este tipo de hacer este tipo de renuncias identitarias. Ya llegaremos mucho más adelante en la película, pero cuando la torturan a Irina, cuando la torturan a Estefania, es decir, ahí se ve con claridad de qué se trataban también esos procedimientos de tortura. Es decir, ¿querés autoconservar? ¿Querés conservar la vida? Bueno, delata a otros, poniendo a las personas entonces en esa enorme tensión entre la conservación del sí mismo y sin embargo en esta película vemos a estas mujeres estar dispuestas a perder su vida antes de destruir la imagen que ellas necesitan sostener de su propia identidad. Por supuesto que, insisto, este tipo de historias nos muestran personas que son de corte excepcional. Personas de corte excepcional. Personas que en algún punto son las que sostienen y se transforman como en guías o que se transforman como en faros también en las vidas colectivas. Se transforman como en norte, se transforman realmente, encarnan lo que constituyen ciertos ideales humanos, muy humanos, del cuidado, de la preservación de los demás. Entonces, digo, ahí aparece Yashio, el padre de Yashio, perdón. Este es Yashio, que ya lo hemos visto en alguna de las otras escenas. Ahí en estas mismas escenas Yashio va mostrando cómo es el más el más pillo de ese grupo de muchachos, matan a otros compañeros, unas situaciones monstruosas. Bueno, ahí siguen las escenas de rescate de más niños y ahí es cuando nosotros vemos que
ahí el padre de Yasho, que ya percibió los movimientos de Irina, también está en la búsqueda, como quien dice, de la colaboración de Irina para poder rescatar a Yasho. En esa charlita es cuando a mí me gusta mucho esto de que por ahí Irina le pregunta, ¿su hijo tiene pelo rojo como usted? Sí. Ah, pero gracias a Dios ahora usa una gorra, ahora lleva una gorra. Y a mí esa escena digo que me gustaba mucho, digo porque no fue solamente gracias a Dios, fue encarnado en Irina, que fue la que le dijo que tenía que usar gorra. Bueno, el porqué de la preocupación quizás del padre de Yayo, y vaya a saber qué información tenía ya de los próximos movimientos que se venían, que tenían que ver justamente con ya el traslado a campos de concentración. Y ahí también Stefan ya le va advirtiendo, le va informando. En el trabajo, Irina ya descubre que ahora sí las oficinas ya están bajo el gobierno, bajo mandos de alemanes, entonces ya no encuentra a nadie, ya no encuentran a las trabajadoras, ya los servicios sociales están siendo, como quien dice, desmantelados. Y en la próxima escena es la escena en donde bueno, es una ceremonia religiosa, en donde el rabino con toda la familia están haciendo una ceremonia que es como el pasaje de la niñez a la adultez de la pequeña, de Carolina, y yo creo que realmente es una buena escena de pasaje hacia la adultez, porque en algún punto ahí esa niñita ya se planta, en el sentido de que se planta y anuncia una voz propia. Para mí ese es un buen pasaje hacia la adultez, es decir, cuando empieza a emerger una voz diferenciada de lo que otros están diciendo de uno. Es decir, cuando uno empieza a ser quien dirige, quien escribe, quien se transforma como en un autor de su propia existencia, aún cargando lo que a esta niñita seguramente le va a tocar cargar, que es a partir de una decisión que en algún punto está tomando, que tiene que ver con la autoconservación, su deseo de vivir, probablemente después también a lo largo de su vida, como sobreviviente, y como todos los sobrevivientes, probablemente cargar con ciertas sensaciones muy extrañas que son las de la culpa. Es una emoción muy rara, pero todos nosotros sentimos ese tipo de emociones cuando se producen, cuando se produce esto, cualquier tipo de pérdida. Es decir, el hecho de ser un sobreviviente siempre viene aparejado de algunos sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque yo sí y por qué otros no. ¿Sí? ¿Por qué vivo? O por qué sigo vivo. Son las emociones de la culpa. Vamos a ver que en realidad son emociones que son... Es una emoción humana eh, muy presente en nuestra especie, en nuestra condición. Y entonces, bueno, ella cargará a futuro, será parte de su historia. Pero lo que sí me parece que es muy interesante es que en algún punto ella muestra de qué se trata el pasaje a la vida adulta. Es decir, es ella la que empieza como a enunciar. Esta noche es diferente, sí, porque una vez fuimos esclavos y ahora somos libres. El judaísmo, bueno, por supuesto que se funda también míticamente a partir de la liberación de Moisés, del pueblo de Egipto, entonces todo ese movimiento de posibilidad de liberación. Entonces esta noche es diferente porque fuimos esclavos y ahora somos libres. Y en algún punto ella ahí también se planta. O sea, yo ya no soy una niña, yo ya no soy más esclava de los mandatos familiares, las decisiones familiares, lo que otros van a tomar por mí, aún cuando ellos crean que esto es el mejor de los destinos o el mejor de los caminos. Bueno, yo soy libre. Y esta niñita lo que quiere es vivir. Y a mí me parece que es un ejemplo espectacular de lo que se caracteriza muchas veces la más plena juventud. Habrá tiempo después para reflexionar muchas cosas. Y ahí es cuando llega el padre. El padre está participando, por supuesto, en la resistencia de los
Polonia, y ahí llega a saludar a la niña y a su mujer, y ahí es donde lamentablemente también van trayendo las noticias de los campamentos y los campamentos de Treblinka. Y entonces acá yo creo que es también como un interesante interjuego. Irina siempre presente en esta familia, pero este interesante interjuego entre lo que es la oportunidad, el realismo, la esperanza. Entonces, si el rabino tenía algún tipo de esperanza, acá también hay otros datos fácticos que son los que nos debieran también de poder conducir a que la esperanza no se transforme en algo mmm, eh, poco realista. La esperanza y la confianza básica son por supuesto que condimentos esenciales para la vida, para la existencia. Y creo también yo que efectivamente la vida se hace mucho más eh, llevadera siempre que alguna cuota de esperanza exista, ¿sí? Pero el punto también es saber quizás a veces en dónde ubicarla, en dónde colocar esa esperanza. Y en ese punto es cuando yo digo que tiene que ver cómo lograr un juego, y creo que eso tiene mucho que ver con la madurez, lograr un equilibrio entre la esperanza y el realismo de las cosas, el realismo. Entonces, ¿hay donde ubicar algún tipo de esperanza en este contexto tan nefasto? Bueno, la propuesta de Irina también es algo que posibilita una esperanza, porque también sería posible depositar esperanzas en una niña si logramos que ella se salve. Encontrar un lugar en donde la esperanza se pueda acoger. Porque yo no sé cómo habrá sido esta historia, pero si Carolina estuvo a salvo mientras ellos estaban en un tren camino a Treblinka, esta familia yo estoy seguro que iba a tener algún grado de sosiego mayor a sabiendas de que esa niña estaba a resguardo en otro lugar. En algún punto ahí habla de lo que es la sabiduría, en términos excepcionales en este contexto. Es decir, la sabiduría de poder integrar realismo con esperanza, con poder percibir que hay momentos de oportunidad en donde hay que tomar decisiones que son importantes pero inciertas, y en este caso, combinada el realismo de que efectivamente si hay campos de concentración, el realismo es algo bueno, si tiene cuatro patas, si tiene cola, si la mueve, si ladra, bueno, parece que es un perro. Entonces, si hay campos de concentración, si hay no sé qué, si hay no sé qué, si en este de Treblinka no ni siquiera tienen lugares para que la gente duerma, debe decir, eh, parece que ese es el destino. Entonces, cuando uno también puede ser más realista, combinar el realismo con la esperanza puede ser lo que lleve también a tomar las decisiones más ligadas al bien común. Y acá también es algo muy, muy complejo, porque uno puede decir, bueno, el bien común sí es bien común, porque la preservación de esta niña es lo que es el centro. Es decir, ahí es cuando uno empieza a percibir también de qué se trata esto de la generatividad. Es decir, en los centros de las vidas familiares están las generaciones más jóvenes. Los otros días charlando con una persona me decía, es bravísima esta cuestión de la pandemia, no sé qué, no se puede decir, pero qué tremendo hubiese sido si esta enfermedad afectara principalmente a los niños. Y sí, la verdad que ha sido, en algún punto uno diría, como una bendición que sea una enfermedad que no sea tan tremenda. Porque ¿cómo sería el mundo hoy si esta enfermedad fuese tan invasiva y dañina y tremenda para con los niños? ¿Cómo habríamos actuado? ¿Qué habríamos hecho? ¿Cómo nos sentiríamos? Yo creo que por supuesto es una cuestión absolutamente nefasta la pandemia por donde se la mire. No hay forma de verla
con ojos cariñosos de ningún modo. Y sin embargo, ese razonamiento que yo escuchaba decía, y sí, y sí, y sí, porque en algún punto, todos nosotros más grandes, en algún punto muchos tenemos esa sensación, bueno, en todo caso, mejor nosotros que los pequeñines, y que sea una enfermedad de esta naturaleza, ya por lo menos nos da cierto, insisto, sosiego. Por eso yo creo que acá en esta escena se combina la sabiduría de estas mujeres con el realismo de este muchacho, con las posibilidades que ha tenido la niña de enunciar con voz propia también su deseo, y todo esto ha sido lo necesario para poder romper el poder patriarcal encarnado también por este rabino, que insisto, no creo que haya nada del orden de la mala intención o mala intencionalidad en él, ni siquiera una cuestión despótica del uso del poder, para nada, sino que es también comprender la dificilísima posición de alguien que le toca algún tipo, como quien dice, de liderazgo al interior de alguna organización. Él en tanto que rabino de una comunidad, pero él en tanto que también como cabeza, entre comillas, cabeza de esta familia. La dificilísima también situación de quien tiene que tomar decisiones y liderar ciertos movimientos. Y en este punto creo que eh, lo que va a mover, lo que va a mover definitivamente también esto es que se ve quién tenía la última palabra también en eh, en este grupo familiar, que es la señora. Ahora daré mi opinión. He estado callada, he estado pensando, he estado meditando todo esto, pero ahora daré mi opinión, y mi opinión es que tenemos que aceptar esta propuesta, tenemos que aprovechar esta oportunidad, tenemos que salvar a Carolina. Acá vale más la conservación que la preservación de ciertas ideas religiosas, de cierta cuestión identitaria que quiere salvar el rabino a toda costa. Daré mi opinión y a mi modo dice, y tú sabes que mi opinión es algo más que una sugerencia. Así que bueno, ahí ya en la despedida de esta escena, la próxima vez que vengas estará preparada. Son decisiones tan desgarradoras, pero en este punto ahí sí vuelvo a la metáfora bíblica, es decir, esto creo que efectivamente lo podía hacer más una mujer que un hombre. Es decir, la preservación de la vida, más allá de toda cuestión identitaria, más allá de toda cuestión simbólica. La vida per se, la vida del otro, aún con el sufrimiento del tener que desprenderse, y la posibilidad entonces de que haya ahí una esperanza que ha renacido también para ellos, que es la vida vicaria, como quien dice, la vida en el otro. Tristeza total. Bueno, ahí es donde en estas escenas se va viendo que si bien ya, digamos, Irina no cuenta con su espacio de trabajo y sus colaboradoras, ahí empieza a recibir las ayudas de Segota. ¿Y quién es Segota? Alguien que no existe, así lo tienen que buscar y nunca encontrar, pero es la resistencia polaca, digamos, a la invasión nazi, y entonces empieza a tener ayudas, documentaciones, dineros, etcétera, etcétera. Empieza a ir a la lavandería en donde le daban esos papeles, y ahí se junta con las amigas, y ahí tienen tarjetas de identificación y tienen dineros y tienen recursos. Y la próxima escena, acá es cuando digo qué sabias que fueron estas mujeres cuando vieron que empezaban que esto ya era el paso previo ya a el traslado a los campos de concentración. Y entonces esta es la escena en donde ella percibe y ve
y una escena como de una impotencia brutal cuando todos los niños del orfanato que dirigía su profesor y Stefan van directo a los trenes. Esa escena es brutalmente dolorosa. Oh, ¡ay, qué película! Las películas que elige el profesor. La verdad que había sido un año de películas todas con finales felices, casamientos. eh, ay, bueno, cuando llega a la casa recibe de la madre ese hermoso abrazo contenedor. Dice, sí, ya lo sé, ¿por qué lo sabe? Y es que Stefan se ha salvado y está ahí resguardado. Y la sensación de impotencia que ella le expresa, ¿no? La sensación de impotencia tan absoluta. Y al mismo tiempo, digo, es una impotencia combinada con ese arduo trabajo que ella sigue realizando constantemente para rescatar y para salvar niños. Esa escenita en donde una de las madres no logra desprenderse del niño y no un día más y ella todo el tiempo, ahora es posible, mañana no sabemos, ahora es posible, mañana no sabemos, y efectivamente ahí nos lo muestran, esa escena en donde al día siguiente ya no hubo un día siguiente y volvemos a esta idea de lo que es la oportunidad. Ay. Yo creo que quizás otra de las expresiones de la sabiduría en la vida es justamente cuando uno va logrando percibir el valor del aquí y ahora y del tiempo presente. Y como que a veces la contradicción está justamente entre el beneficio a corto plazo y el beneficio, como quien dice, a largo plazo, ¿sí? Y esa es como una de las grandes contradicciones. Esa imposibilidad de desprenderse, es decir, un minuto más acá junto con este niño, pero cuando se trata de guiar y orientar a las generaciones más jóvenes, o salvarlas en este caso, es decir, no había margen, prácticamente no había margen para poder darse espacio a eso que es el beneficio del corto plazo. Acá la única opción realmente era poder pensar en el largo plazo. Dolorosísimo. La madre va avanzando en su proceso de enfermedad. Ahí está ese médico. El médico es el jefe. Siempre ha sido como jefe que tenía ella en el trabajo. Ahí viene la escenita más romántica. En donde, bueno, como está la visita de este jefe, el Stefan está escondido en un espacio del armario y ahí está toda esa escenita en donde está claramente la invita y se besuquean un poco en el armario. Qué épocas difíciles para el amor también los del siglo XX. Parece que todo estaba muy prohibido, todo estaba muy censurado, todo tenía que estar como bastante encerrado. Bueno, en la próxima escena tiene que ver con todo lo que va a ser Yashio y la posibilidad de salvarse o no de este muchachín. Acá de nuevo, acá se ve como Irina tiene la claridad de que Yashio está muy compenetrado en tareas de cuidado de la gente de su comunidad. De hecho, por eso es que sale del gueto, entra al gueto, cuida. Ahí en una de las escenitas lo ves alimentando a personas mayores. En algún punto está a disgusto total con el padre, incomprensión de que su padre en algún punto, es decir, lo percibe como lo que en parte es, un traidor, y al mismo tiempo con la ambigüedad que significa que esa traición del padre tiene mucho que ver también con la intencionalidad del padre de poder salvarlo. Esas son las ambigüedades que la condición humana y las contradicciones que la condición humana muchas veces tiene y que son difíciles de integrar. Y Irina en algún punto pidiéndole que
tiene que salir de acá porque lo que está haciendo lo va a poder hacer también cuando sea grande, lo va a poder hacer después. Pero en algún punto, de nuevo, es un pedido que Irina está haciendo en tanto que ella tiene una comprensión absoluta y una apuesta a la conservación de la vida por sobre la preservación. Y acá es la escena en donde efectivamente va a ser, como quien dice, intentar rescatar en ese mismo acto tanto a Carolina como a Yasho. Ahí la niñita es cuando está, bueno, esa escena como de despido, esas lágrimas, ese dolor, la claridad que tiene la nena de que no la va a volver a ver más a su mamá, el saber que es una despedida. Y sin embargo, insisto, ella valientemente también ha tomado esa decisión. Ella quiere vivir. Ella quiere vivir. Y lo que creo que es como muy interesante es que todos quieren que ella viva también. Y después Irina le va a dar una manito para su vida posterior. Las cosas que le dice la mamá son esas cosas que hablan de lo que es el amor maternal, es decir, algo que trasciende también lo físico. Dice, mi amor por ti es tan grande y fuerte que nunca desaparecerá. Entonces en algún punto le da esa transmisión de la idea de hasta el día que yo no esté, aun cuando yo no esté, ten la certeza de que voy a estar cerca tuyo. Eso es lo que yo digo que la condición humana tiene, que no somos seres solamente biológicos, somos seres simbólicos. Y en algún punto, digamos, la palabra es justamente lo que nos diferencia. Entonces las palabras que ella puede dar hacen del amor algo inmortal. Y en algún punto de eso se trata la generatividad. La generatividad es un impulso ligado a una necesidad de cierta inmortalidad simbólica, una necesidad de trascendencia. Y lo más trascendente que tiene la condición humana es el amor. Más allá de que uno tenga creencias o no tenga creencias religiosas, para esta niña, esa madre y fundamentalmente esas palabras enunciadas por la madre van a ser las palabras que van a quedar, como quien dice, grabadas para toda la vida. Y esa madre en algún punto va a ser presencia constante, certeza de amor, seguridad, comprensión seguramente un poquito más adelante. Ni siquiera mucho más adelante porque esta niñita ya tiene una comprensión bastante clara, es una niñita muy sabia, inteligente, es una comprensión de que se trata de un gesto amoroso lo que está haciendo la madre al hacer esta renuncia. Y mientras tanto entonces le va dando su nueva identidad. Eres de Cracovia, yo de Polonia, te llamas no sé cuánto, te llamas no sé qué, y de repente las están como las cargan a una deportación y sin embargo, bueno, ahí es cuando en algún punto el padre de Yasho las rescata y allá van y ahí están con la chica, la enfermera y no llega Yasho. Y no llega Yasho y no solamente que Yasho no llega, sino que Yasho está también que los están subiendo al tren. Y ahí es cuando el padre de Yasho intenta rescatarlo y terminan todos. Es mi hijo, esto es un error. Es decir, si la estrategia de ser capo pensaba que era tal vez la forma de cuidar de su hijo, ahí quedó claro que no. Y al mismo tiempo, este pibe a mí me encanta porque digo, están todos en el tren, paralizados de terror, y él ahí nomás ya es el que empieza a hacer un movimiento en dirección a su autoconservación y su autopreservación. Sí, ese espíritu a mí también como que llena de esperanza, digamos, es decir, quien se resiste, quien se revela, quien se opone, quien
no queda en una posición como más pasiva ante su opresor, como quien dice. Y bueno, es una escena muy dolorosa porque en algún punto implica que él, bueno, no quería desprenderse y sin embargo el padre sí, lo insta. Y ahí entonces es un poco la historia de cómo este muchacho se salva. Ahí le están preparando a Carolina para poder llevarla finalmente a ese convento que la recibe, que la acoge, en donde ella se sienta extraña, en donde ella al mismo tiempo desearía no desprenderse de el único ya enlace conocido que tiene, que es Irina. Irina tiene que seguir con su con su derrotero. Y acá digo, estas palabras de Irina me parece que hablan con claridad de lo que ella ya percibe, que es no solamente el corto plazo, hoy salvar, el largo plazo. Si sobrevives, vas a poder contar esta historia. Vas a poder narrar esto. Vas a poder incluso mirar acá lo que le dice, bueno, un ideal de la época, ser madre. Esta guerra va a terminar, vas a sobrevivir para ser madre y para contar tu historia. Entonces, digo, esas palabritas para mí son como muy metafóricas de la claridad que tiene Irina de lo que es la generatividad, es decir, la trascendencia, el más allá, el futuro, como quien dice. Entonces, la generatividad siempre es como una apuesta hacia el futuro, una apuesta hacia la vida, una apuesta hacia una confianza con respecto a la bondad de la especie, aún tan cascoteada esta imagen de bondad de la especie, y sin embargo el como convencimiento que ella tiene también de, bueno, una guerra, pero las guerras van a terminar, la vida va a continuar, vas a ser madre, entonces una apuesta muy intensa a todo lo que tiene que ver con la vida, con el futuro, y con la posibilidad de que la palabra venga a narrar todo esto. La historia de Ana Frank, por ejemplo, también digo, el padre cuando recupera el diario de su hija, supo que había que contar esta historia. Entonces, lo que dejó el Holocausto también han sido muchísimas historias que, al ser narradas, han posibilitado también a la condición humana ser conocedoras de esas tragedias y de esas historias y no quedan perdidas solamente en los recuerdos, sino que se encarnan y orientan. Bueno, acá vemos, ya estamos llegando como el desenlace de la película, que es cuando ya la Gestapo eh, toma las informaciones, como quien dice, es decir, de alguna manera ya desbaratan las acciones de la resistencia, llegan y se meten en la casa de Irina Sendler. Afortunadamente no lo encuentran a Stefan, pero se la llevan a Irina y empieza todo ese proceso monstruoso de torturas y de búsqueda de información y de búsqueda de que delate a otras personas. Y ahí, insisto, acá nuevamente se ve con claridad que esta distancia entre la autoconservación y la autopreservación, Irina tiene una claridad absoluta de que lo que hacía tenía mucho que ver con autoconservar la vida de otros, pero también que lo que estaba en juego acá era la preservación de la identidad. Es decir, ella ahora es capaz de morir, ella está dispuesta a que no se autoconserve su propia existencia en dirección a que se autopreserve la cuestión identitaria. Volvemos al relato paterno, es decir, el padre cuando le dice que hay que tratar de ayudar a alguien que se está ahogando, aunque uno ni sepa nadar, en algún punto está poniendo como ideal justamente ese mandato. Es decir, bueno, mira, uno dejaría de ser un ser humano si percibiendo la necesidad de ayuda de un otro no tendiese una mano de ayuda. Entonces, si uno percibiendo la necesidad de ayuda de otro no la atendiese, uno perdería sus aspectos identitarios.
sus más nobles aspectos identitarios. Entonces puede arriesgarse la autoconservación en dirección a que podamos preservar esa imagen de nosotros mismos. Bueno, eso es Irina. Entonces, ante la tortura, ella podría perder la vida, pero no podría delatar. Pero no podría delatar. Bueno, son escenas muy tristes, son escenas en donde después aparece también la sororidad, palabra de moda y conocida hoy, así como la frater, la hermandad, la sor, la hermana, la sororidad, de ahí vienen esas palabras que en buena hora van emergiendo, que en buena hora van surgiendo, que en buena hora van enriqueciendo nuestros modos de entender las cosas. Sororidad es esto, la hermandad de mujeres, cuidándose mutuamente, cuidándola a ella. Ahí en esta escenita es donde ella se entera, porque ahí es cuando en el dentista le muestra esto de que Segota está al tanto de la situación y que va a hacer todo lo posible para poder ayudarla, y ahí es donde se percibe que este jerarca lo que venía era a recibir algunas coimas y con esas coimas hacía ese trabajito de seguir decidiendo quiénes sí y quiénes no. Esta escena de Estefania a mí me parece tan conmovedora porque es cuando encontramos a esta otra de las chicas de las que trabajaban con Irina y dice: te juro, no les dije nada, fui silenciosa como un ratón, que ella no fue delatora. Entonces digo, ahí está claro la intención de haber defendido una identidad por sobre todas las cosas, y esa escena del pelotón de fusilamiento que llega hasta el alma de dolor. Y ella, con la culpa, la sensación extraña que quedará por supuesto toda la vida de ser sobreviviente. Ahí está con la madre, ahí está recibiendo ellas curaciones, la madre cada vez más enferma, y al mismo tiempo, bueno, ya es necesario que se separen, porque evidentemente que ella ya no puede quedar ahí, sino que va a tener que esconderse en algún lugar, y las últimas escenas son justamente aquellas en donde, tras despedirse de la madre le hace hacer también una promesa, de nuevo, ligada a esto de la autoconservación. Entonces, cuando yo me muera, prométeme que no vienes a mi funeral, porque eso es ponerte en peligro a ti. Y sabe que su hija es medio terca y medio testaruda, entonces le hace prometer que no va a venir para su funeral. Y ahí ya parte, después les deja toda la información, bueno, el tarro con los datos para que traten, cuando termine la guerra, de contactar a los niños con los restos de familia que puedan quedar. Y ahí ya parte hacia el campo, en donde se encuentra finalmente con Stefan. Y en algún punto es un final de historia feliz. Y en la película de hecho termina con algunas palabras concretas de ella, ya viejita, de Irina Sendler: hemos de luchar por lo que es bueno. A mí me hace acordar también en algún punto siempre esta historia de los sobrevivientes que han tenido después un rol significativo en poder contar, narrar, tratar de darle sentido a este sinsentido. Por ahí en la Segunda Guerra Mundial uno da la sensación de que el ser humano nunca podría haber tocado fondo más intenso. También hay historiadores que hacen mucha alusión a cómo, más que hablar de una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial, habría que hablar de una guerra mundial, y que mucho de la bestialidad, como quien dice, de la Primera Guerra Mundial y de las exigencias
y de las cosas absolutamente humillantes que quedaron tras la Primera Guerra Mundial y de las exigencias excesivas del Tratado de Versalles. Es decir, como que todo fue un caldo de cultivo que podrían integrarse muy, muy en términos de causalidad entre cómo se resolvió la Primera Guerra Mundial y cómo eso fue también ya la simiente para la existencia de una Segunda Guerra Mundial. Entonces que se podría hablar como de la Guerra Mundial del siglo XX, una guerra de 30 y pico de años, como quien dice, del 15 hasta el 40 y pico, que eso realmente sería una forma de hacer una relectura, es decir, para comprender que también hubo algo del orden de un ensañamiento tras esa Primera Guerra Mundial, que fue simiente también para que el odio, lejos de poder eh, empezar a elaborarse, se recargase. Bueno, a mí me gusta mucho jugar al ajedrez y en Argentina tuvimos un desarrollo del ajedrez también muy intenso, justamente porque en Argentina se hizo un campeonato de naciones previo a que iniciase la Segunda Guerra Mundial. Entonces en Argentina teníamos como visitantes de Europa, de muchos países europeos, que cuando estaban en Argentina participando en un campeonato de ajedrez de las naciones, que eran como unas olimpiadas, digamos, de ajedrez, se declara ahí la Segunda Guerra Mundial. El ajedrecista después más conocido de acá se llamó Miguel Neichdorf, que era de nacionalidad polaca y que era de ascendencia judía y que cuando se lanzó la Guerra Mundial no pudo volver y incluso él, yo siempre digo, como las crisis por ahí también sacan de las personas, así como lo peor, de muchas sacan también lo mejor. Él como que hizo toda una cuestión de desarrollarse también en su disciplina ajedrecística para tratar de ser como noticia y para ver si siendo noticia en los periódicos lograba recontactar con algunas personas de su familia cuando la guerra había terminado. Lamentablemente también el descubrimiento llegó de que efectivamente había perdido absolutamente a todos sus familiares. Bueno, voy a cortar acá esta primera grabación. Hemos de luchar por lo que es bueno, nos dice Irina. Así es. Así debiera ser.